Hola, hola, te doy la bienvenida a Mis manos en vos. Soy Vicky Belaustegui y este es un podcast de Caballo Alado. Un programa donde busco a partir de la palabra y la reflexión tender puentes entre el cielo y la tierra, entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Un espacio para conectarnos entre almas, donde mis manos se convierten en voz. Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están del otro lado? Estamos en nuestro episodio número 9. Gracias por estar del otro lado, gracias por tu escucha. Si vos no estuvieras ahí, no tendría sentido. Esto sería un monólogo, así que gracias por tu presencia. Sigo acá en el sudeste asiático, así que te sigo compartiendo un poco de mi experiencia de viaje para que a través de mis vivencias y lo que yo te puedo ir compartiendo de lo que capto con mi propio instrumento, puedas vos también tomar algo de lo que sucede acá, por estos lares, ¿no? Algo de la vida en otro lugar del mundo, cómo se organizan los seres humanos, las historias que tienen, ¿no? Qué cosas nos hacen distintos y a la vez tan iguales. Así que esa es mi intención al compartirte mis vivencias de viaje. Y hoy en esta entrega, en este episodio, te voy a contar un poco de mi experiencia en Camboya. Para serte sincera, cuando estuvimos dos días en Camboya nada más, cuando nos íbamos de Siem Reap, su capital, la verdad que dije, bueno, podría haber pasado de largo Camboya, no me dejó nada. Porque bueno, es un país que está realmente sumido en el subdesarrollo, en la miseria más como en la miseria, con una inercia de miseria, no sé cómo explicarlo. Entonces dije, no, me lo podría haber evitado. Y como siempre me pasa, después de 2 o 3 días o un poco más, como va decantando la vivencia y voy reflexionando un poco más y tal vez escribiendo algo, y encuentro unos aprendizajes tremendos que me trajo Camboya. Así que ahora estoy preparada para compartírtelos, que también eso está bueno, no anticiparme en sacar conclusiones inmediatas cuando realmente después, como cuando la espuma baja, que pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? Cuando las aguas se aquietan un poco y todo lo que enturbia el agua se va al fondo, podés ver más claro. Entonces pude comprender más profundamente el mensaje de Camboya o las pistas que me dejó este país. Y primero es cuando nos recibió un guía distinto al que después nos hizo las visitas, ¿no? Nos recibió un guía que hablaba bastante bien español, y entonces en el trayecto del aeropuerto al hotel nos fue contando, y llegamos de noche así que no veíamos nada, y nos fue contando de dónde venía renaciendo Camboya. Y la verdad que yo iba abriendo los ojos cada vez más con lo que me contaba, porque no tenía ni idea por lo que Camboya había pasado. Hacía apenas, no sé, 20 y pico, 30 años, estaban en guerra civil desde el 60, ¿no? Tuvieron como 10 o 12 años, un poco más, de guerra civil. Y no solo guerra civil, sino se fue formando un gobierno que, bueno, en los años 60 era un territorio muy candente con la guerra de Indochina, ¿no? Indonesia, Laos, Vietnam, Laos, Vietnam, Camboya y Tailandia ardían, que fue como lo preliminar de la guerra de Vietnam. Y Camboya empezó a tener su propio monstruo, ¿no? Como yo digo, fue construyendo su propio monstruo que lo terminó devorando, porque Camboya era el centro de Indochina, como un lugar de muy
muy próspero, de mucho desarrollo. De hecho, por eso se visita Camboya, porque tiene unos templos, tiene un templo inmenso, es impresionante ese templo. No me acuerdo el nombre, pero es el templo más grande, por lo menos de Asia, o de esta zona, ¿no? Del sudeste asiático, que son como 200 y pico de hectáreas el predio, y el templo es enorme realmente. Entonces es muestra de que Camboya fue en su momento la cabeza de esta zona. Pero bueno, fue cayendo en sus propias garras y se fue autodestruyendo de tal manera que empezó como en esta zona, en Indochina, era la guerra entre los comunistas y los socialdemócratas, o los socialistas. Bueno, entonces se fue creando con distintos apoyos extranjeros. Hay una lucha interna entre dos facciones, los comunistas y los socialistas. Y bueno, fueron ganando los comunistas, formando un gobierno descarnado, un gobierno que finalmente terminó siendo un genocidio, que se lo llama el autogenocidio, porque un genocidio por ahí de alguien de afuera que viene arrasa con una raza, ¿no? Ellos fueron su propia raza arrasando contra sí mismo. Mataron de 10 millones de personas que eran, mataron un cuarto, o 3 millones, esas son las estimaciones de lo que nos contaba el guía, ¿no? Venimos de una guerra muy cruenta, muy descarnada, una violencia muy tremenda entre nosotros. Y entonces yo le pregunto cómo aprendió el español, porque bueno, me llamaba la atención que hablar español. Es tan difícil el camboyano que yo me ponía a la inversa, digo, ¿cómo estudiaste el español? Y bueno, entonces nos contó que en la época de los gobiernos comunistas un profesor se había ido a estudiar a Cuba y volvió, y después de a poco ese profesor les iba enseñando a unos y esos unos enseñaban a los otros, y así el idioma en sí se fue bastante degradando, ¿no? No tenían cómo practicar porque vivían en medio de la guerra, y además nos dice, nosotros estudiábamos abajo de los árboles, porque no, las escuelas eran bombardeadas, todo el que estudiaba, todo intelectual, el que tenía libros, el que iba a la escuela era destinatario de una bomba. Eso fue el genocidio, fue arrasar contra nuestra propia raza como para hacerla de nuevo, esa era la idea, ¿no? Un poco el delirio nazi también acá en Camboya, pero dentro de su misma raza, limpiar su misma raza. Entonces los limpiaban sacando todas las escuelas, todas las empresas, los comercios, todos eran asesinados directamente. Entonces nos decían, nosotros el único lugar seguro para estudiar, donde podíamos estudiar y aprender, era abajo de un árbol. Solo bajo de un árbol estabas a salvo, porque lo que hicieron era sacar a la gente de las ciudades para mandarlas al campo. Entonces los árboles se convirtieron en un refugio para poder encontrar, aunque sea la vía de la mente, como escape, ¿no? La mente que libera, qué interesante pensarlo como en un momento donde estás atrapado, el único camino de liberación es la mente. Y cuántas veces nosotros tenemos a la mente como la prisionera, quiere decir que no es problema de la mente, sino es como usamos la mente, ¿no? Si la mente la usamos para sostenernos nuestras creencias que nos limitan, o armamos nuestra propia jaula, los no puedo, los no debo, esto es así, esto no se puede, esto no se hace, esto nunca va a pasar. Todo eso es armarnos nuestros propios barrotes. En cambio, hay una vía distinta del uso de la mente, que es de hecho lo que uno va entrenando en el proceso de la meditación también, ¿no? Es afinar la capacidad de la atención, la concentración, la meditación, para poder penetrar como profundo con la herramienta de la mente, como una espada de doble filo, ¿no? Filosa la espada de la mente, que puede cortar los yuyos que tapan el camino, que puede agudizar para poder discernir
¿no? Que puede tener lucidez, comprender. La mente es una función muy evolucionada que está disponible para el ser humano. Pero nosotros muchas veces usamos la mente, como no sabemos, es como tirarle margarita a los chanchos, como se decía en casa, en el campo, ¿no? Como la mente es un instrumento altamente evolucionado y está en manos de todavía niños evolutivamente, ¿no? Nosotros como humanos todavía no somos muy conscientes de la potencia que tiene el uso de la mente. Entonces, cuando este chico me decía, nosotros íbamos ahí a estudiar abajo de los árboles, lo que estaban buscando era un camino de liberación interna a través de la mente. Finalmente encontrar una vía de expansión a través de la mente, a través de la cultura, ¿no? A través querían estudiar idiomas. De hecho es impresionante porque bueno, la industria del turismo ahí está buscando levantar un muerto, literalmente, ¿no? Sacar al país de una pobreza con desgano, dice como. Ahora voy a ahondar un poquito ahí. Pero para terminar con lo del el tema del estudio de la mente, este régimen genocida, o un régimen rojo también se llama, claro, quería aniquilar los procesos educativos, intelectuales, profesionales, porque bueno, cuando vos vas teniendo tu espacio de libertad mental, donde sos capaz de crear con tu mente, de construir tus propias historias, tus propias creencias, tus propios patrones, sos capaz de tener tu propia libertad. Sos menos manejable, ¿no? Cuando tenés el instrumento de la mente o la inteligencia más desarrollada. Es un instrumento muy usado de dominación, el formar en lugar de educar, ¿no? Formatear en un sentido de darte una forma y no la verdadera educación la educación para mí es poder educarte, ayudarte a multiplicar tus propios talentos, ¿no? Ayudarte a vos mismo reconocer lo que traes y darle valor. No formatearte en que todos tenemos que hacer lo mismo, todos tenemos que estudiar matemática, física y química cuando naciste para poder, no sé, transmitir la belleza de la vida a través de una pintura, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es el sistema, para mí el sistema actual que tenemos en general en los países es un sistema que te formatea, no te educa, te formatea. Pero bueno, es un paréntesis para desarrollar en otro momento el tema de la educación, pero es claramente una vía de evolución, el desarrollo intelectual, ¿no? Y este chico nos decía, nosotros desesperadamente buscábamos estudiar, diferenciándose de la gran cantidad o de la mayoría de sus compatriotas que lo único que querían hacer era sobrevivir. Había un grupo que más que sobrevivir, quería desarrollar su intelecto para seguir sus sueños, para construir algo nuevo, algo diferente, para buscar la libertad. O sea, la libertad estaba en cultivar la mente y el intelecto, ¿no? Interesante ahí. Así que bueno, esa primera cosa ya me hizo a mí poner como con cierta dosis de respeto, como wow, esta gente salió de la guerra. Cuando yo estaba llegando en el año 97 a Tailandia de luna de miel, ellos todavía estaban terminando su acuerdo de paz en el año 1997, o sea, hace poquito. Y se destruyeron, y se ve, ¿no? Al día siguiente tuvimos, después los otros días, otro guía que hablaba muy mal español. La verdad, hablaba muy mal, no le entendíamos mucho, pero tenía toda la actitud, y a mí desde ese lugar, sabiendo toda esta historia anterior, me hacía respetarlo hondamente, como decía, no, qué valor, no tiene escuelas, no tuvo escuelas, porque en este momento ahora hay, ¿no? Hay escuelas y está como, Camboya es un país que está buscando reconstituirse desde las cenizas apagadas, ¿no?
Pero bueno, esta persona mostraba un gran entusiasmo en mostrar su país y lo que hacían los camboyanos y lo que les pasó y todo lo que habían sido y todo lo que tenían para mostrar en su cultura y en su educación y en su historia, ¿no? Mostrándonos lo que te pasa cuando destruís tu propia familia, porque ellos eran hermanos que se mataron entre hermanos, Caín y Abel, en un país. O sea, no es que se mataban a otras etnias, era de la misma etnia que se aniquilaban. Era como una desidia muy grande, de destrucción de la base familiar, ¿no? Si vos lo pensás como Camboya, como un ser grande, como un ser único, una destrucción de su base de crecimiento. No hay familia, no hay sostén para el crecimiento, no hay calma en no hay supervivencia asegurada, porque cada uno arreglate como puedas, hay separación, tremenda separación, entonces todos eran sospechosos, hay un estado de miedo permanente en la separación, no tenés dónde refugiarte y dónde calmarte, tus sistemas de alerta para poder entonces dedicarte a pensar o a cultivar tus artes o a soñar o a descubrir la vida, ¿no? Entonces la familia, sea a nivel país, ¿no? A nivel de etnia, a nivel de una raza, o sea a nivel de tu propia familia. Si la familia está separada, está guerreada, está destruida, hay una parte tuya que va a quedar cloaca. Que no necesitamos tomar conciencia de que la familia es como una célula se divide en dos, desde sí misma se divide en dos para crear un organismo más complejo y más evolucionado. La familia es lo mismo. A nivel humano las familias son como células que se dividen para crear un organismo más complejo. Y ese organismo ya está interrelacionado. Entonces, por más de que uno quieras destruir a alguien de tu familia, ya está dentro tuyo, ya sos parte. Entonces esto me trae a invitarnos a reflexionar sobre la familia, sobre los conflictos en la familia, sobre las peleas, ¿no? Las guerras a muerte, las traiciones, los dolores, las ausencias, los rencores, ¿no? Cada uno hará su propio proceso, su propio trabajo de reflexión sobre su familia, pero en toda la familia, yo en mi propia familia, en mis padres, abuelos, para arriba, digamos, en mi árbol, ha habido un montón de historias de alejamientos, peleas, traiciones de familia. Y persianas que se cierran, puertas que no se abren más. Y que no es que el dolor se fue, el dolor queda, pero yo bajé una persiana y me endurezco, ¿no? Hay una parte mía que se cierra. Con un hermano no me hablo más, cerré, aniquilé, mutilé una parte mía. Es como si hubiera hecho esta matanza, ¿no? Interna, entre mis propios hermanos, entre mis propios... mi propia familia, mi propia sangre. Entonces, si yo tengo algún conflicto, algún dolor profundo con algún miembro de mi familia o con muchos, quizás yo estoy alejado completamente de la familia o algún miembro de mi familia está completamente alejado, es un punto ahí, es una oportunidad de despabilar la conciencia en ese lugar. No podemos expandir la conciencia y realmente dejar que encarne el amor si hay puertas cerradas en nuestra familia. Y realmente siento que son un espacio de aprendizaje tan grande la familia, porque es el lugar donde vos nacés, manifestás todo lo que traes, tus virtudes, tus defectos, mamás desde chico lo mismo, entonces convivís, compartís un montón de cosas con tus hermanos, con tus padres,
Y después, bueno, la vida te va quizá llevando por caminos distintos, pero una cosa es caminar por lugares distintos o que cada uno tenga su plan de vida y sus caminos no se crucen, y otra cosa es haber cerrado puertas o ventanas o cortinas, ¿no? O haber sellado cuevas ahí profundas, porque eso es cuando yo ya no me hablo más con mi mamá, no me hablo más con mi padre, mi hijo no me habla más. Yo con mi hermano hace 5 años que no nos vemos, no sé nada de él. Yo escucho esas historias todo el tiempo. La verdad que ahí no ganás libertad, ¿eh? Es necesario entrar en esos lugares. Sí, sé que es doloroso. Es doloroso porque uno cuando abre esa ventana o esa puerta, bueno, sale todo el hedor de lo que está ahí guardado, ¿no? Pero bueno, quizá son oportunidades de ir expandiéndonos un poco en libertad, abriendo para ventilar, ¿no? Ventilar estas heridas, que salgan a la luz, que se vayan aireando y que se vayan sanando. El hecho de abrirlas ya es una gran tarea y abrirlas con la conciencia de que yo no necesito nada del otro. Yo no necesito que el otro me hable, no necesito que el otro vuelva. Yo necesito estar en paz con esta situación como está hoy. Mi hijo se fue y hace 3 años que no me habla. ¡Qué dolor! ¿Cómo no voy a tener un dolor ahí? Tengo un dolor enorme. Pues ese dolor necesito mirarlo. Necesito mirarlo y necesito darle lugar y necesito estar en paz yo con eso. Porque el otro puede ser que nunca más vuelva a mí. Y está bien, es lo que el otro elige. Pero si yo no tomo mi propio camino de libertad, que es este camino del debajo del árbol, ¿no? De la escuela debajo del árbol que me trae Camboya, de buscar tu propio camino de libertad a través de la mente, a través de qué elegís pensar, cómo elegís transitar esta situación de relación con tu familia. Y ahí tenemos todo el poder. Si estamos esperando que el otro haga o deshaga, somos presas, somos víctimas del otro. Y el dolor permanecerá ahí como una espina clavada, que lo que hace es que sí, seguiremos viviendo, pero hay movimientos que no haces porque esto si hago acá, si piso así me duele el pie porque tengo la espina clavada, entonces no piso con este pie. Me estoy perdiendo de espacio de vida y me voy mutilando, ¿no? Y realmente yo creo que como almas, no tengo manera de certificarlo, esto lo creo, porque lo siento, pero lo siento que cada alma elige dónde nacer. No es de casualidad que naciste en una familia tal o cual, que en mi caso yo nací en una familia con muchos hermanos, donde para sentirme que alguien me veía, tú, y no que era la misma que mi hermana más grande y mi hermana más chica, sino eran todos en tándem, tenía que hacer un esfuerzo muy grande para que sentir que mis padres me veían, ¿no? Bueno, eso para mí fue un trabajo que mi alma conscientemente eligió esta familia donde yo nací para poder ayudarme a tomar las herramientas que necesito para la vida, para el propósito que voy desplegando en la vida, ¿no? Cuando yo miro en retrospectiva, mi familia y la pertenencia y las vivencias que yo he tenido, me han dado una escuela tremenda para mí. Entonces, no fue un error, ¿no? Fue como una perfección. Entonces, si partimos desde ese lugar donde date la posibilidad de pensarlo, después ves si lo elegís creer o no, pero date la posibilidad de pensar que tu ser interno, que tu alma eligió esa familia donde vos naciste, que con acuerdo de tus hijos, con acuerdo tuyo, tus hijos también eligieron nacer a través tuyo. Entonces no hay equivocación, no hay error. Y no naciste en una familia para estar peleados, distanciados, para guerrearte, para no hablarte más,
para que tengas una espina o un dolor clavado o una puerta cerrada. Porque en la medida que nos animamos a ir abriendo esas puertas, ¿no? A ir sentándonos abajo del árbol, empezamos a encontrar un camino de liberación que no solamente es nuestro. Porque estos camboyanos que se sentaban abajo de los árboles a estudiar fueron abriendo un camino de liberación para la propia hermandad, para el propio país, ¿no? Porque son los que ahora de alguna manera traccionan el país. El turismo es lo que está buscando salir de la supervivencia más básica y elemental de los campesinos que solamente trabajan para comer. Entonces hay un grupo de personas que están empujando fuertemente para hacer próspera otra vez a Camboya, porque nos contaba el guía que, bueno, yo lo dije al principio, ¿no? Que Camboya antes era como la cabeza del desarrollo de la zona. Entonces, bueno, esta autodestrucción de la familia que sucedió en Camboya, traigámosla a nuestras familias. Obviamente que también si la traemos a nuestra persona individual, nosotros también nos autodestruimos en un montón de cosas. Y hay guerras internas que tenemos todo el tiempo. Por eso quizá lo hablamos más, ¿no? O por lo menos yo siento que eso lo hablo más. Todo el trabajo interno, individual, de conflicto con uno. Pero con la familia parece como que a veces, bueno, uno dice, bueno, no, yo reemplacé la familia por mis amigos. Está bien que vos tengas tus amigos para tu vida, pero tu familia es tu familia y cumple un rol. En tu vida cumple un rol. Y si vos no estás en paz con tu familia, entonces es una invitación a sentarte bajo el árbol y ir encontrando ese camino de liberación interna. ¿Qué necesitas para estar en paz con tu familia entera o con tal o cual miembro de tu familia? Perdonar, necesitas aceptar, necesitas una charla, quizá necesitas una charla con el otro y está disponible. Pero yo siempre sugiero que primero el trabajo es realmente interno, porque yo puedo necesitar una charla, pero el otro puede no necesitarla y entonces sigo atrapado en la voluntad del otro. Y entonces otra vez me cierro a mis caminos. A veces una charla donde yo pueda pedir perdón, bárbaro. Pero primero tengo que hacerlo conmigo, ¿no? Entonces no hay error y a veces, creo también que muchas veces no hay error en las ovejas negras, ¿no? Que muchas veces, si vos te sentís que sos la oveja negra o que tenés un hijo o un hermano o un padre que ha sido la oveja negra, las ovejas negras cumplen un rol importante para mí en la familia. Alguien tiene que poner el cascabel, alguien mueve el avispero, porque todos tenemos dolores guardados. Pero alguien tiene que decir, bueno, no nos hagamos más los distraídos. Y a veces son esas personas, ¿no? Las que cumplen esos roles. Entonces, no es que uno va a asumir el rol de salvador de la familia, pero uno hace su propio trabajo. Y al hacer tu propio trabajo de pacificarte internamente con tus propios hermanos, con tu familia, hermanos me refiero a hermanos de sangre, ¿no? Familia, padres, hijos, abuelos, tíos, con tus propios hermanos, pacificas, todo el resto se pacifica. Hay un efecto contagioso, ¿no? Que sin querer el avispero se mueve y genera impacto en los demás. Entonces, bueno, eso es lo primero que me trae. Hay un poco de ruido, hay gente hablando fuerte, espero que no, que se escuche mi voz. Eso fue lo primero que Camboya me trajo como reflexión ahí posterior, ¿no? El tema de la familia y cómo somos capaces de autodestruirnos cuando no estamos en paz con nuestra propia familia y que sin querer nos estamos quitando espacios de apoyo al crecimiento, ¿no? Espacios de expansión, porque cuando vos tenés la familia sana,
cuando vos tenés el sostén, la base segura, entonces tenés libertad para crecer, para equivocarte y volver a un lugar y tener tu lugar de refugio donde sos recibido y querido igual, seas exitoso o no seas exitoso, te haya ido bien o no te haya ido bien, ¿no? La familia es ese lugar donde siempre vas a pertenecer. Entonces cuando vos no tenés ese lugar, cuando te lo minaste, cuando estás en guerra, cuando te peleas unos a otros, es un desgaste enorme de energía, no podés hacer lo que viniste a hacer. Necesitamos primero estar en paz con eso. Estar en paz no significa que te juntes todos los domingos con tu familia. Estar en paz significa que vos puedas pensar en el ser con el que más distancia tenés en tu familia y te sientas amor. Pensalo con quién no sentís todavía eso. Bueno, ahí hay oportunidad de expandirte, porque cuando vos aceptás el espacio donde estás, aceptás la familia en la que naciste, aceptás a cada uno, aceptás a tus padres, es lo que tenés y a partir de ahí creces, no contra eso. Con eso es lo que tu alma eligió para ayudarte a que vos hagas mejor tu propósito, no peor. Entonces, si aún no comprendemos, pues necesitamos sentarnos abajo del árbol para meditar un poco más y poder captar el sentido, el propósito que tiene la familia en la que vos estás, en la que has nacido. Y esto puedes extenderlo desde tu familia primaria a la familia que has construido después, ¿no? Tu pareja, tus hijos, tus tíos, tus abuelos, ¿no? Todo el árbol genealógico, el árbol, ¿no? Es de lo que Camboya me habló. Y el árbol, porque hay otra cosa importante que los árboles me han mostrado en Camboya. Y esto te lo voy a dejar para terminar, pero como corolario de esto de la familia, lo que Camboya, siento que el ser Camboya me ha mostrado es, mirá lo que pasa cuando te fagocitas entre hermanos, ¿no? Como del Martín Fierro, cuando entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Y eso es bien visible porque se ve como una desidia de vida en los adultos, ¿no? La gente de mi edad más grande, abandonados a la vida, abandonados, sentados al lado del río, entre la basura, sin nada que hacer en época de seca, cosechan 2 veces al año el arroz, como muy elemental para sobrevivir, apenas con ánimo para sobrevivir. Tamaña huella de dolor deja la guerra entre hermanos, la guerra interna, la guerra en una familia. Si uno lo puede realmente dimensionar, es tremendo, porque la familia es la base de la vida. Pensarlo a nivel de una célula. La célula necesita, para ir creando un organismo más complejo y más evolucionado, necesita crear familia, dividirse, multiplicarse, crear organismos más complejos. Necesita crear familia. Mirá, si la célula se guerrea con su familia, se destruye la vida, no hay vida. Lo mismo pasa con nosotros, lo mismo pasa con un país, Camboya, lo mismo pasa a nivel personal y familiar, ¿no? Y entonces, que cada uno podamos hacer esta lectura también en sus países, en Argentina, ¿no? Esta división, creamos división, no hay vida. En términos extremos, llévalo al extremo, hay división, no hay vida, no hay vida. Porque hay sobrevivencia, pero no hay vida en el sentido evolutivo, ¿no? Que la vida, la esencia de la vida es la expansión, la creación, la multiplicación. Si nosotros separamos y dividimos, no hay vida. Entonces, ¿cuánto yo contribuyo en mi familia más pequeña, o en mi familia país, o en mi familia humana, como humanidad, a unir o a separar? ¿Cómo contribuyo a unir o separar?
hay miles de formas, fíjate, cuando uno sentencia, ¿no? Con juicios, esto está bien, esto está mal, esto soy yo, esto sos vos, nada nos une, donde ponemos sobre valor todas las cosas que nos diferencian, no lo que nos reúne. Entonces, cuando nosotros creemos que hay un solo camino para avanzar, dejamos afuera al otro, el que cree que hay otro camino. Entonces hay muchas maneras donde inconscientemente en nuestros patrones de vida tenemos el ejercicio de separar. Fíjate, hacer una lectura así en diagonal de las tapas de los diarios. Todo es separación. Ya, siempre les digo, la estructura democrática que habla de partidos oficialista y oposición, ya separa. Necesitamos ir buscando maneras de unirnos en familia, de unirnos en valores. Tendremos un montón de opiniones diferentes, de miradas de la vida diferentes entre los miembros de la familia, pero tenemos ciertos valores esenciales. ¿Podemos rescatar esos valores? ¿Podemos fortalecer esas membranas que nos unen, por donde estamos unidas una célula con la otra? ¿O solamente vamos a poner el valor en lo que nos separa? Porque tengamos conciencia que cuando ponemos valor en lo que nos separa, estamos minando la vida. Mirá lo que le pasó a Camboya. Se autofagocitó. Y lo que yo vi en Camboya, experimenté una desidia de vida, como un sopor de guerra todavía, un sopor de que esto no tiene sentido. Y claro que no tiene sentido. Vivir enemistado con tu familia, no tiene sentido. Porque hay fuerzas que traccionan en contra de la vida cuando esto pasa. Así que bueno, Camboya me habló mucho de la familia y de lo que pasa cuando la familia se desintegra. Y te insisto que la unión familiar no es necesariamente la unión física, ¿no? De estar a los abrazos o ser amigos íntimos, pero sí estar en paz sinceramente con tu familia, de corazón. Y eso seguramente muchos tenemos trabajo para hacer, ¿no? Ahí lo dejo. Y los árboles siguen, o sea, te sigo diciendo cómo los árboles en Camboya me hablaron, no solamente por el camino del intelecto, el camino de la mente, sino también porque visitamos un templo, no me acuerdo el nombre, pero es el templo de los árboles, lo pueden buscar, y enseguida aparece el templo más fotografiado del mundo. Y es un templo donde estuvo destruido por las guerras, por tantos años de guerras, por las bombas, ¿no? Desparramados los pedazos de piedras gigantes por todos lados. Y bueno, la naturaleza fue copando el lugar. Entonces los árboles fueron entrando en el templo, abrazando las piedras, ¿no? Entrando como se ven las raíces, son esos árboles que crece primero el tronco y después va alargando las raíces al piso, y entonces va copando con sus raíces toda la estructura que el hombre creó, pero que también el hombre destruyó con la guerra. Y entonces vos ves las raíces de los árboles abrazando el templo para que no se caiga y a la vez empujando desde adentro, metiéndose entre las piedras, como explotándolas. Es muy fuerte la imagen para mí, me conmovió muchísimo ver a estos árboles que sostenían el templo y a la vez lo destruían, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartirte una poesía que escribí expresándote mi sentir, mi expresión de vivencia con estos árboles, con dedos grandes atrapando la piedra. Y se llama Árboles. Como dedos ansiosos de sostén o de dominio,
abrazan las paredes de piedra que supieron hacer templo y el hombre mismo arruinó, explotando sus bombas mortales. Miles de dedos empujan desde adentro, obligando a la forma a moverse, a cambiar su lugar o a sucumbir ante su fuerza. Los árboles crecen altos al cielo y agarran la tierra con deseo. No sé si la quieren llevar consigo o la buscan retener, como tapando con sus brazos en formas de raíces lo que el hombre ha construido y también destruido, como buscando esconder las esquirlas de su guerra bajo el manto sagrado de la selva. Estos dedos intrincados que chorrean por la piedra dicen vida. Finalmente la naturaleza todo lo traga, lo inunda, lo quema, lo quiebra o lo cubre con su manto. Es la analogía perfecta de lo que pasa hoy en el mundo. Hay una fuerza que sostiene y a la vez destruye. Es la fuerza natural de lo divino. Bueno, así es donde Camboya me habló también de que esta fuerza que está detrás de todo lo que pasa en el mundo, que vemos que el mundo se cae a pedazos, que hay manifestaciones por todos lados, protestas, revolución, hartazgo, son las raíces de los árboles que empujan la piedra para terminar de destruir esto que no va más y poder construir un mundo desde la esencia divina del hombre, con una conciencia diferente, con una conciencia de unidad, con una conciencia de integración, de expansión, de valoración individual, de valoración de la diferencia, de las culturas, ¿no? Creo que esta imagen de los árboles acá, como finalmente la naturaleza, esa corriente divina, esa energía de la fuente que está por detrás, gobierna. No gobernamos nosotros. Vos haces un templo divino, pero lo dejás unos años de cuidar y la naturaleza te lo copa, te penetra, ¿no? Esta fuerza divina te penetra. Cuando la estructura humana que hemos formado en esta civilización ya no va más, la fuerza divina tiene más espacio para penetrar y ayudarnos a derrumbar lo que no va más. Entonces dejemos que esto decante lo que no querer sostener este templo que ya está destruido, ¿no? Porque la vida sigue en expansión, y entonces seguiremos construyendo, no se acaba la vida, se acaba esta forma que ya está semi-derruida, ¿no? En donde hay muchos seres humanos esclavos, somos muy esclavos, no podemos desplegar realmente, no hemos aprendido a desplegar todo lo que traemos. Entonces eso no va más, ese ser humano ya es antiguo, necesitamos montarnos a la fuerza de vida, montarnos a estas raíces de los árboles que nos están ayudando a destruir todo lo que sientas que se está cayendo, que son estructuras que hemos creado, que creemos que necesitamos para poder vivir. No las necesitamos. Justamente la corriente de vida, las raíces de los árboles nos están ayudando a soltarlas para encontrar la libertad y que no necesitamos nada de la afuera para poder vivir. Nada de la afuera. Bueno, en el extremo te diría ni alimento, pero todavía no estamos ahí, ¿no? Podemos tomar el prana directamente del sol, pero ya llegará. Aunque por ahora yo por lo menos disfruto mucho de los colores de la comida y de los sabores. Pero no necesitamos nada de la afuera para poder ser, ¿no? Eso es lo que estas raíces de los árboles me han dicho, así como tranquila, ¿no? Hay una corriente de vida subyacente a todo lo vivo. Entonces, montémonos en esta fuerza de vida, dejemos que lo que no va más se caiga, porque abajo viene más corriente de vida. Y ahí podemos montar y apoyarnos sobre estas raíces para poder construir a favor de la vida, no a contramano. Todo lo que separa va a contramano de la vida.
Entonces cualquier diferencia, ¿no? Cualquier diferencia ideológica, diferencia de pensamientos, diferencia de miradas, de juicios, todo eso, si creemos que eso es vida o muerte, que yo estoy de un lado y vos estás del otro, eso a la larga va a terminar la corriente de vida penetrando en las raíces para romperlo, porque eso no se sostiene en sí mismo, porque la vida es unidad, no separa. Así que bueno, estos árboles me hablaron un montón. Camboya finalmente me habló a través de los árboles, ¿no? Y vi en sus calles, en unas vueltas que anduvimos por ahí, un montón de niños yendo a la escuela, todos impecables, pantalón azul, camisa blanca impoluta en medio de un polvaderal, ¿no? Calles de tierra con polvo colorado, pero camisas blancas impecables y todos saludándonos con una sonrisa enorme en inglés, hello, hello. Y decís, wow, acá hay una fuerza son estas raíces, ¿no? Una fuerza que está surgiendo distinta, con una energía diferente a la que yo veía sentada abajo de las chozas, de las casitas de hoja de palmera, con gente abandonada ya. Así que vi también esa corriente de vida renovada y jovial en estos niños ahí que muy deseosos de contactar con nosotros, ¿no? A través de sus miradas y su hospitalidad. Así que bueno, varias cosas. Camboya me dejó desde la incomodidad al principio hasta una profundidad tremenda, ¿no? Como el que muestra lo más feo o lo más difícil es al final el más sabio. Así me han dicho en distintas oportunidades, ¿no? La persona que te hace, que descarnadamente muestra más el dolor o genera más sufrimiento es la más sabia, porque produce más incomodidad, por lo tanto más oportunidad para sanar y liberar. Entonces siento que Camboya le tengo una honra enorme, porque a mí me ha mostrado que la guerra entre hermanos, la guerra en la familia, aniquila la vida. Y esto es lo que transmito. Y me ha mostrado que la vida gana siempre, finalmente. Si la dejás, si vos te abandonás en esta guerra entre hermanos, la vida va a poner su impronta. Y la vida finalmente unifica. Entonces lo que no hago yo lo va a hacer la vida. Así que tarde o temprano más vale contar con mi propia conciencia y mi voluntad, mi inteligencia para poder ir a favor de la vida. Entonces reunirme con mi familia, internamente o externamente. Muy probablemente si yo me reúno internamente tenga un impacto externo, pero lo más importante es que yo pueda en mi espacio de conciencia unirme con mi familia, estar en paz, perdonar, pedir perdón, aceptar, dejar ir. Bueno, te dejo acá en medio de un calor importante. Estoy en Phuket en este momento. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Dale me gusta si te gustó, compartilo. Si crees que a alguien le va a hacer bien escucharlo, que le puede inspirar en algo, compartilo. Y agradezco un montón los comentarios, los mensajes que me dejan, me alientan muchísimo. Porque bueno, a mí a veces me pasa que digo, a nadie le interesa. Este año estoy muy embalada con el podcast. Todavía no me ha pasado ese desgano, pero me alientan muchísimo los comentarios y los mensajes tan amorosos que recibo. Así que bueno, gracias. Y nos vemos en el próximo episodio, que te voy a contar de Tailandia. Bueno, namaste, un beso grande.